Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este Simposium de la Fe. Con motivo de nuestros 25 años como parroquia, que estamos próximos a celebrar la parte festiva. Esta parte es la parte doctrinal, la parte reflexiva. El día de ayer hemos hecho ya la apertura a este simposium que quiere ser ese llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, iluminar nuestra realidad y también fortalecernos en nuestra fe. Hoy le damos la bienvenida al Padre Benjamín Hinojosa Medina, que claro, por todos es muy conocido, es vicario de nuestra parroquia, el Espíritu Santo. El día de hoy nos trae la reflexión del tema Querigma, Credo y Dogma. Él ha trabajado mucho en este tema porque es parte de su tesis de teología. Por eso nos promete un gran contenido. Le damos un fuerte aplauso. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, señor cura. Sean todos bienvenidos. Así como estamos, vamos iniciando una oración. Cada uno de nosotros en las Eucaristías hacemos la oración de intercesión a Nuestra Señora de Zapopan por esta epidemia, en la que vamos a realizar todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima Nuestra Señora de Zapopan, en ti Virgen fiel, Dios nos ha dado una poderosa intercesora contra rayos, tempestades y epidemias. Concédenos tu auxilio en este momento de prueba que estamos viviendo. Madre nuestra de Zapopan, a ti acudimos llenos de confianza ante esta epidemia. Concédenos serenidad, responsabilidad ciudadana y caridad con todos los que sufren. Que volvamos nuestros ojos al Padre y leamos los signos de su gracia. De tu mano caminamos confiados, patrona de esta iglesia que peregrina en Guadalajara. Que pastores y fieles confiemos en tu auxilio, haciendo lo que nos toca y sirviendo con alegría a cuantos nos necesiten, mostrando a todos el rostro misericordioso del Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a tomar asiento. Sean todos bienvenidos a este primer día de simposium, en donde vamos a abrir con este sentido de querigma. En todos y cada uno de nosotros pues vamos a desglosar un poco o mucho este sentido. Vamos a conectarlo otra vez, que se desconectó. Primeramente, quisiera dar como una introducción que es un simposio. Un simposio es como, se puede confundir como una mesa redonda donde cada uno de los participantes o panelistas, que puede ser uno o varios, en este caso es uno, son expertos en una materia, en un solo punto, y a la misma vez estos hacen como un debate. A diferencia de la mesa redonda, el simposium da datos empíricos, datos científicos. Y en el otro, en una mesa redonda, no. Pueden ser hasta 6 panelistas y también se puede interactuar con las personas en el caso del tema que se va a estar tratando. Toda esta semana va a ser querigma y la siguiente semana va a ser comunión, aunque no serían como 6 panelistas o varios panelistas que puedan desempeñar este papel. Cada uno de nosotros pues vamos a tratar de dar ese sentido. Esto es lo que nos explica esta primera diapositiva del simposio. Nos invita, es un compendio de expertos en el que se expone y se desarrolla un tema de forma completa. Y es lo que vamos a tratar de hacer cada uno de nosotros. Vamos ahora sí a nuestra materia. Este querigma vamos a tratarlo aproximadamente en 8 puntitos, muy sencillos. Son 5 específicamente para el querigma. Viene del griego querigma, que significa proclamación o noticia.
En la antigüedad, cuando estaba Jesucristo, pues había muchos juglares que daban una buena noticia, principalmente cuando nacía un rey, ¿verdad? Entonces iban a todos los poblados y decíamos, no, pues ha nacido el hijo del rey. Y eso era lo que se proclamaba entre algunos otros decretos, entre algunas otras noticias, ya sea buenas. También vemos, por ejemplo, en algunas ocasiones como cuando se tiene que ir a censar, ¿verdad? Lo sabemos que cuando María está a punto de dar a luz, José tiene que ir a la ciudad de David a censarse, y ese es un decreto, esa es una noticia, y esta es una proclamación también que se daba en la antigüedad. A la misma vez esto se ha cristianizado, porque ahora la buena noticia es Cristo mismo. Es Cristo la buena noticia que trae la salvación a todos y cada uno de nosotros. Otra acepción en el mundo de Jesús es el Salvador, que se realiza en la actualidad a los no creyentes. Es un anuncio a todos aquellos que no conocen a Jesucristo. Y todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que nos están viendo a través de las transmisiones, pues también tuvieron en una ocasión un anuncio. Tal vez fue en la catequesis, tal fue en un retiro, tal vez fue en una situación de tu vida, y cada uno de nosotros nos encontramos con ese anuncio a través de personas, muchas de las ocasiones a través de un sacerdote, a través de un encuentro, y ese es un anuncio que viene a cada uno de nosotros a interpelar nuestra vida. No es una noticia como todas las demás que vemos en los noticieros. Hay muchas noticias que, por ejemplo, no sé, hay, por poner algo así, un semáforo que está descompuesto y ocasionó un choque. Pues a veces no me interpela a mí. Yo no estuve en el choque, a mí no me sucedió nada. Pero hay otras noticias que sí me interpelan. Por ejemplo, alguna de las que podemos escuchar de ordinario es que no vamos a tener agua en tantas colonias, ¿verdad? Y entonces sí me interpela a mí, porque puede ser que es una de mis colonias la que yo no voy a tener agua. Entonces a mí sí me perjudica. Y entonces esa noticia pues sí la voy a tener. A ver, vamos a ver cuántas colonias y si estoy yo dentro de esa colonia. ¿Por qué? Porque si no tengo agua, pues cómo voy a lavar los trastes, a bañarme, etcétera, todo lo que se hace con el agua. Entonces allí sí me interpela y me interesa esa noticia. La noticia que es de Jesucristo siempre nos va a interpelar. A todos y cada uno de nosotros no es algo pasajero. Ya va a depender de nosotros si lo dejamos como algo pasajero, como algo que entra por un oído y sale por el otro, ¿verdad? Pues ahí que tenemos que ponernos una mano en el otro oído, ¿verdad? Para que no salga, para que me interpele a todos y cada uno de nosotros. Ese es el anuncio y ese es el querigma, que ya desde Jesucristo en adelante se convierte en buena nueva, en evangelio, ¿sí? En buena noticia. Su contenido es buena nueva de salvación, la muerte y resurrección de Cristo, fundamento de la fe cristiana. Jesucristo viene a salvarnos, su muerte y sobre todo su resurrección. Ya diría San Pablo, si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. No estuviéramos todos y cada uno de nosotros aquí reunidos. Bien, el proceso de catequización querigmática sigue después del primer anuncio y debe de haber un encuentro. Y este proceso de catequización también pues se da en diferentes puntos. Principalmente hay algunos autores que lo toman en 8 puntos, en 10 puntos. El autor que vamos a estar siguiendo es José Antonio Alcaín, que es en el libro de la tradición que él realiza y en el cual nos estamos fundamentando para este tema querigmático. Él lo toma principalmente en 6 puntos. El primer punto es el amor de Dios, te ama personalmente, pues es nuestro Padre. Dios nos ha creado a todos y cada uno de nosotros por amor, y en ese amor paternal es el primer anuncio. Tal vez ustedes han escuchado un testimonio de una persona, así como los de cine que nos acompañan en ese día, o las personas, por ejemplo, catecúmenos es otro grupo que realiza la pastoral hacia las casas. Ellos llegan y tocan a la puerta. Los catecúmenos tienen un proceso en el cual salen a evangelizar y a llevar este querigma, el anuncio de salvación. Y comienzan sí con una cita bíblica, pero a la misma vez comienzan también ellos indicando su testimonio de vida. Si es un padre de familia el que sale, pues él le habla de su situación, cómo el Señor lo ha librado en su vida matrimonial, y en eso
crea como un enlace, un primer enlace. Y recuerdo una ocasión, un testimonio que un padre nos daba, que una de esas personas que va a tocar llegó con una persona pues de mala fama en su comunidad y le dijo: Dios te ama, ¿verdad? Y aquella persona que había matado muchas personas, que se dedicaba a la drogadicción y a diferentes cosas, dice: nada tenía miedo, pero esa sola palabra me dejó inquieto. Dios te ama. ¿Y cómo Dios puede amarme a mí? ¿Y cómo Dios puede quererme a mí? Si yo he hecho esto, si yo he hecho aquello, y tuvo que presentarse con el sacerdote porque esa palabra y nada le daba miedo y nada le turbaba, hasta que esa persona llegó a decirle que Dios es amor y que lo amaba especialmente a él. Y de esa manera es como cada uno de nosotros vamos entrando en ese proceso. Un siguiente punto es el pecado nos hace esclavos y nos aleja del amor de Dios. Si ya sabemos que Dios nos ama, pues es el pecado el que nos va a retirar. Muchas de las ocasiones, a veces pues suelo poner un ejemplo, como cuando en las ocasiones éramos niños y pedíamos permiso para salir a jugar. Mamá nos decía: sí, pero aquí donde te vea, en la cuadra. Ajá, no te vayas más para allá. Y es eso, el pecado es cuando nosotros desobedecemos a lo que nos manda nuestra mamá. Nos salimos y podemos decir: pues es que no me pasa nada en la siguiente cuadra, y tampoco en la siguiente, y tampoco en la siguiente, y tampoco en la siguiente, y nos vamos alejando. Y así es el pecado. El Señor nos da algo simple, sencillo, como la lectura el Evangelio que hoy estamos leyendo en Mateo 19, 22 y siguientes. Le dice: cumple los mandamientos. Tan sencillo, tan práctico. Y nosotros nos vamos alejando. Y es eso, una vez que la persona comprende que el amor de Dios me interpela y me pone cosas sencillas, porque no es una ley que obstruya a cada uno de nosotros, sino que a la misma vez libera, que a la misma vez nos ayuda en cada uno de nosotros a unirnos a ese amor. En tercer punto, Jesús es el Señor que salva, por ello lo aceptamos por la fe. Y tenemos que, en consecuencia, una actitud constante de conversión. Si el Señor nos salva, amor con amor se paga. Y cada uno de nosotros, pues ese amor que recibimos, lo damos también con amor, a su obediencia, y es una salvación constante. No es una salvación puntual, ya salvó 2000 años atrás a toda la comunidad, pero es una salvación constante. Por eso la Eucaristía también es constantemente. Aquí hay otras citas bíblicas, por ejemplo, Romanos 3:23, 6:23, Juan 8:31, que nos dan un poco más sentido bíblico de estas mismas. Otro de los puntos, el número 4, por la fe en Jesucristo hemos sido salvados. No nos podemos salvar por nosotros mismos. Cristo ha venido a traernos la salvación, es el puente que une cielo y tierra. Es el puente que viene a darnos el camino perfecto con sus sacramentos, con su propia Eucaristía, con su propio cuerpo, y es el único que puede salvar. Nadie puede salvarse a sí mismo. Los mártires son intercesores por nosotros y se unen a la pasión de Cristo, que es el único que salva. Pero aunque nosotros diéramos nuestra vida, es Cristo el que puede y es el único Salvador. En el número 5, el Espíritu Santo nos llena de su amor como continuador en la historia particular de la salvación. Bien, Jesucristo ya no está con nosotros, pero Él nos ha dejado una promesa: les enviaré al Espíritu Santo, al Paráclito, al Consolador, al que les enseñará. Y hoy estamos, aunque lo adelanto un poquito, estamos en la etapa de predicación, donde es el pueblo el que hace esa función o esa extensión del Espíritu Santo al llevar esa buena nueva. Es el Espíritu Santo que influye en la iglesia, pero que lo envía a caminar como una iglesia en salida. Y es una iglesia querigmática, una iglesia que anuncia, una iglesia que testimonea con su vida, y que cada uno de nosotros podemos hacer con la gracia del Espíritu Santo por el bautismo. El siguiente punto, el punto 6, el Señor nos quiere salvar en comunidad, y por ello ha formado a su iglesia. Muy bien, ya conozco a Dios, ya conozco al Espíritu Santo, ya sé que Dios me ama, ya sé que Dios me libera, ya sé que Dios me sana, pero nos quiere salvar en racimo, en conjunto. ¿Sí? Dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Y un sarmiento pues es un conjunto de uvas, ¿sí?, que se toma en un lagar completo, y al final todas se unen para hacer la sangre de Cristo, un vino exquisito que es bebida de salvación a todos y cada uno de nosotros, y nos salva en racimo, nos salva en comunidad, y ha querido fundamentar su iglesia, a la cual te invita enseguida
a cada uno de nosotros a participar, a ser miembros. ¿Cómo entramos a ella? Por el bautismo. Por el bautismo en cada uno de nosotros. Y así somos miembros de ese cuerpo místico, de esa iglesia que Cristo vino a fundamentar para la salvación de todos nosotros. Es un anuncio que se hace práctico, que se hace vida, que se hace en cada uno de nosotros acción de liberación. Esto a grandes rasgos. Vemos algunos de los autores. El primero es Charles Harlock Dodd, y él traduce querigma por la predicación, no como acción, sino como el contenido de la predicación. Yo puedo salir, pero el querigma no es la salida, el querigma es el contenido de esa salida. ¿Qué yo voy a anunciar? ¿Qué voy a dar? Y entonces le dice predicación, pero como contenido de esa predicación. Así la equipara también a evangelio, a buena nueva. Y en cada uno de nosotros, ¿qué voy a dar en la predicación? Pues el evangelio. Con un testimonio de vida, claro que sí, pero al final de cuentas te devuelve a Cristo Jesús, te devuelve a la buena noticia, te devuelve a la salvación que el Señor nos da. Entonces aquí querigma también es equiparado como predicación y como evangelio, según este autor, Dodd. Dodd también nos habla de San Pablo en Gálatas 1, 11, 17, que es ahí el contenido de esa predicación. Vamos a tomarlo. Paso por mi Biblia. Les invito a apuntar las citas bíblicas, después las pueden reflexionar ustedes también. Ya lo tengo aquí separado. Gálatas 1, del 11 al 17. El título es el siguiente: la prueba de los hechos, la llamada de Dios. ¿Alguien me ayudaría a leerlo? ¿Sí están? Toño, por favor, ayúdanos. Del versículo 11 al 17, y aquí comienza el versículo 11. Por favor, te paso el micrófono. Habla, Señor, Tu siervo escucha. porque quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis antepasados. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciase entre los gentiles, al punto sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hasta el 17. Muchas gracias, Toño. Dodd pone a San Pablo como aquel que es el pionero en la predicación, en anunciar la buena nueva, en el Evangelio. Comienza diciendo: porque os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de orden humano, es de orden divino. Y ese Evangelio es cuando él se encuentra con ese Cristo al cual va a perseguir. Dice: yo perseguía encarnizadamente, pero ahora se ha hecho un heraldo, un predicador incansable para primeramente judíos y después para los no judíos, en cada uno. Y lo que os transmití, dice, pues es la palabra revelada que me ha dado. Él era, lo conocemos, un judío muy recto de la escuela de Gamaliel, de uno de los judíos más destacados en su tiempo, entre algunos otros, pero de la escuela de Gamaliel. Y dice: yo he llevado al pie de la letra todo. Pero cuando llega Cristo, entonces le dice el Señor: ¿por qué me persigues? Y él descubre que al perseguir a la iglesia está persiguiendo a Cristo. Y entonces se va a Arabia, vuelve a Damasco y queda 2 días estudiando todavía. No se va
luego a la predicación. Se encuentra posteriormente con Pedro, donde solamente ve a Santiago, y posteriormente ahora sí se dedica de lleno, al 100%, y va a decir, lo tengo todo por basura, ¿verdad? Él es el que nos dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Quién de nosotros podríamos decir eso? ¿Quién de nosotros podría dar un testimonio de vida que se compare con Pablo, verdad? Y eso lo resalta muy bien este autor Dodd, y nos va dando así muchas pistas, porque es el que nos enseña a todos y cada uno de nosotros a cómo ser predicadores. A los de cine deben de estudiar a San Pablo, deben de ser como su santo preferido, ¿verdad? En cada uno de nosotros, porque nos va a dar a cada uno de nosotros ese sentido. Dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien habita en mí y se deja infundir. También vemos una expresión de él, dice, pues que no sé, si Dios me llamara ya quisiera estar en el cielo, pero también quisiera predicarles y quedarme aquí para enseñarles todo lo que Dios me ha mandado, ¿verdad? Enseñarles. Y estoy en una confusión, ya quiero estar allá, pero también quiero ayudarlos aquí. Si me ponen a escoger, no sé qué escogería, cuál de las dos, ¿verdad? Y cada uno de nosotros sabemos que al final de cuentas da su vida en ese anuncio querigmático. Por eso lo menciona Dodd para este autor como alguien que nos enseña este camino de predicación. Sus enseñanzas se resumen en los siguientes puntos. Vamos a ver algunos puntos que son 7. Con la venida de Cristo se inaugura la nueva era anunciada por los profetas. Todos los profetas ya estaban dando testimonio de que vendrá el profeta por excelencia, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Santo de los Santos, aquel siervo doliente que se va a entregar. Y en Jesucristo este anuncio se hace verdad, se hace carne. Aquel verbo que estaba con Dios se hace carne, se encarna, se toma una condición humana como la de nosotros. Un siguiente punto o enseñanza, Cristo nació del linaje de David, que es esa línea que el Señor ya había dado como promesa, como alianza a David y a toda su descendencia. Murió por nuestros pecados para librarnos según las Escrituras. Enseguida fue sepultado, resucitó al tercer día, está sentado a la derecha de Dios como Hijo de Dios y Señor, de vivos y muertos. Vendrá de nuevo como juez y salvador de los hombres. Si tomamos estos 7 puntos, ¿a qué le suenan? Al credo, exactamente. Es por eso que comienza toda la predicación querigmática como una tradición oral. Y estos son los puntos que se daban a conocer en un principio y se siguen dando a conocer en cada uno de nosotros. Que Cristo murió por nosotros, que resucitó al tercer día, que fue sepultado, resucitó entre los muertos, etc. Y ya se va esbozando la predicación querigmática como una profesión o un símbolo de fe. Y se sigue llevando. Entonces, de esa predicación oral o de ese querigma oral o tradición oral, como le llamemos, ¿sí?, se va ahora a fundamentar, a poner por escrito, a poner como los cimientos en todos y cada uno de nosotros. Y se tiene que poner por escrito, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Y que puede llegar a confusiones, como más adelante vamos a ver que empiezan las herejías, una de ellas en Arrio, en el 321. Bien, continuando. Descubre 3 puntos principales. 1, el énfasis dado a la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Es el continuador o Dios mismo, pero en la tercera persona del Espíritu Santo, en que continúa esta acción querigmática. La referencia explícita al ministerio de Jesús, a sus milagros y a sus enseñanzas, y una mínima importancia a la segunda venida del Señor, aunque se encuentra implícita en todo el querigma. Un punto que sale a relucir también con San Pablo, pero que es como menos importante. Al inicio pues es que va a venir el Señor, pero como tarda, ese punto se queda implícito dentro de todo este conjunto o gama que estamos viendo. Otro autor, Billhauer, se enfoca en el tiempo entre la Pascua, ¿sí?, es la última cena, no la Pascua en el Antiguo Testamento de Jesús, y la parucía, que vendría siendo el final de los tiempos.
Entonces sitúa la situación querigmática en este lapso de tiempo, después de la resurrección del Señor, de la venida del Espíritu Santo, hacia adelante, hasta el final de los tiempos. El tiempo en que el Espíritu Santo, en donde progresa la historia de la salvación. En San Lucas se pueden diferenciar 3 etapas concretas, siendo la última el tiempo de la Iglesia, que predica el querigma. Y estamos ahora nosotros en ese tiempo, en el tiempo de la Iglesia, que seguimos en esa acción de predicación. Este término querigma, como ya sabemos, o no sé si lo mencioné, era un término que no era eclesiástico, era del vulgo, del común que se utilizaba, pero se ha cristianizado, lo toma la Iglesia y lo hace parte de sí. Entre algunos otros se van a surgir de la nueva Iglesia que se va formando y otros que se van adoptando. Este no era algo que sea propio de la Iglesia, pero sí lo adopta la Iglesia y le da esta connotación de buena nueva o evangelio. Otro de los autores, Rudolf Bultmann, parte de la revelación, palabra de Dios o querigma. Esta revelación que ya la veníamos escuchando o viendo desde el Antiguo Testamento, Dios que se va desvelando o quitando el velo a través de los profetas, ¿sí? Y se va dando a conocer a través de todos los personajes, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, etc. Y cada uno de nosotros ahí vamos encontrando esa revelación o ese anuncio de Dios. Posteriormente, la palabra de Dios, ¿dónde lo podemos encontrar ese querigma de una forma explícita, completa y maravillosa? Pues en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Por eso cada uno de los judíos tenía que estudiar la Torá como libro sagrado, como los salmos a los profetas, Isaías, que ya se leía, Jesucristo mismo en la sinagoga toma un rollo y desenvuelve donde está Isaías, ¿verdad? Y ahí está su proceso de evangelización de él. Me ha sido potestad para ir a sanar a los enfermos, a curar a los leprosos, etc. En cada uno de nosotros, a proclamar un año de gracia. Y es también ahí donde encontramos cada uno de nosotros ese anuncio de Dios Padre en el Hijo explícitamente y donde el Espíritu Santo sigue actuando en cada uno de nosotros. Esa es la buena nueva, que la podemos compendiar en una forma sencilla posteriormente en el credo, pero que se desglosa, ¿verdad? Y si la quieres desglosar a su máxima expresión o lo más que se pueda, sería en las Sagradas Escrituras. Bien, esto también lo llama querigma Bultmann. Son equivalentes según él. Él utiliza un lenguaje mitológico para el hombre de hoy y habrá que despojarse de un lenguaje para dejarle su contenido esencial. Más adelante nos va a decir que hay que quitarle el lenguaje de, por ejemplo, la muerte, la resurrección o todos aquellos parámetros humanos para dejarnos con lo esencial, con Cristo mismo que se viene a encarnar y que se nos viene a dar y con toda su predicación. El querigma cristiano es una exigencia existencial, es una exigencia del hombre. Y todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestro ser una divinidad. No hay ser humano en la tierra que no se enfoque a una divinidad. Tal vez algunas otras religiones en otra que no es la católica, en otro Dios, en Ra de los egipcios, en Buda, en no sé, tantas divinidades que se pueden tener, pero es una exigencia existencial en todos y cada uno de nosotros. Pero esta exigencia existencial también nos interpela. No es solamente un anuncio, como les decía, una noticia que no causa nada en ti. Es un anuncio que te llama a ti y que te invita a la salvación y que te confronta. Por eso la palabra de Dios es buena para arguir, para regañar, si lo podemos ver, para exhortar, para corregir, para alentar, para llevar, porque es una palabra que interpela. Es una exigencia existencial, pero es a la misma vez algo que te involucra a ti, que involucra a tu vida. Nuestra religión no es solamente, dirían también algunos teólogos, no es proselitismo, es buscar a ver, como los partidos políticos, a ver quién se une a nosotros.
no es una interpelación que te llama a tu propia existencia. Y esa propia existencia te invita a un cambio, te invita a cada uno de nosotros a una mejora de tu ser, y una mejora que en sentido cristiano es una santidad de vida, para estar al final de cuentas en la casa del Padre, donde hemos cada uno de nosotros salido. Por eso lo llamará Bullman, es una exigencia existencial que me pone ante la necesidad de decidir y que me llama a la singularidad de mi existencia, que me llama a mí mismo. Otro punto, en el punto 4, la desmitologización. ¿A qué se refiere esta desmitologización? A quitar lo periférico de este querigma, de este anuncio, y quedarnos con lo esencial en esta predicación querigmática. Habría que quitar toda concepción mítica del mundo antiguo. Entre algunos ellos menciona el cielo, como se tenía en la antigüedad concebido, que estaba el Sheol, ¿sí?, el lugar de los muertos, sino esas quitarlos, la tierra, el infierno, intervenciones de Dios y Satanás, que alteran el curso de la naturaleza y de la historia, la resurrección de los muertos, etc. Sabiendo que el mensaje revelado no es producto de la mente humana, sino que viene de la trascendencia, que me invita aún más allá después de esta vida. Y me invita, como les decía, pues a una interpelación personal que sabemos nosotros como católicos, como cristianos, que hay una vida después de esta vida. Y me lleva a la trascendencia de mi ser, y me lleva a todas mis capacidades humanas en Cristo a tenerlas gloriosas para la salvación, redención mía y también de la humanidad. Humanidad en el sentido genérico de las personas y también de la propia creación, a la cual Dios me invita a transformarla y a mejorarla en todos los sentidos, y me va a invitar siempre a eso. Desmitologización del querigma en 2 puntos. La interpelación cristiana del ser, como ya le dijimos, nos interpela, y el acontecimiento de la redención, que Cristo viene a redimirnos, que Cristo viene a salvarnos, una y otra y otra y otra vez, en cada una de las Eucaristías. Cristo se hace presente verdaderamente, real, para venir a salvarnos, para entregarse nuevamente, para darnos un anuncio de salvación en cada evangelio, en cada día, en cada domingo, en cada paso de nuestra vida. No es algo en que esté lejano, no es algo en que esté extraño para nosotros. Y nosotros contestamos. Cuando nosotros hacemos un salmo y nos unimos al salmista en cada una de las Eucaristías, estamos dando una respuesta también a Dios. Y ya se hace un diálogo, ya no es un monólogo, sino es un coloquio donde yo también me veo interpelado y respondo al Señor. La Eucaristía debe ser fructífera, fructuosa, activa, y en ese activo es el canto, es la oración, es la respuesta que nosotros damos a esa interpelación que Dios viene a darnos. Y entonces hay un diálogo, no es solamente un anuncio que he de aceptar ciegamente, sino hay un diálogo entre tú y Él, entre su iglesia, su cuerpo, y Él que es la cabeza, en todos y cada uno de nosotros. Por último, para terminar con este sentido de querigma, el contenido del querigma, según este autor que estamos llevando, se llama José Antonio Alcain, en su libro de la tradición, lo resume de esta manera, y a mí se me hizo un excelente resumen. Que Dios ha actuado en Jesucristo de Nazaret, que la persona y muerte de Jesús son un acontecimiento decisivo, escatológico, es decir, al final de los tiempos. El contenido de la reconciliación de Dios en el mundo, un acontecimiento que se actualiza y me interpela a tomar una decisión en el acto mismo de la predicación. Un acontecimiento que, si es acogido con fe, me descubre mi auténtico ser y me capacita para llegar a ser lo que debo ser, es decir, un cristiano, un bautizado, un hijo de Dios. Y eso es un primer anuncio
que después se hace o se tiene que realizar con un encuentro personal. Cuando nosotros vamos y predicamos a los demás, pues sí puedo convencer, pero se va a convencer totalmente cuando ya haya un encuentro personal de esa otra persona interpelada, se ve interpelada y se ve confrontada con Cristo, y hay un encuentro también personal. Entonces es cuando Él se va a unir también a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo, con un tú que le interpela y con un yo que responde a esa interpelación, a un Cristo que se hace presente. Y todos los que estamos aquí, también los que nos están siguiendo, tenemos ese encuentro con el Señor. Puede ser en un retiro, ahí te encontraste con el Señor. Puede ser en una Eucaristía, puede ser en una hora santa, puede ser en un proceso que tú llevaste con religiosos, con religiosas, con una entrada al seminario, con tantos procesos que nosotros vamos llevando, en tu grupo en el que llevas, si es tarcisio, si necesitas, si es adoración nocturna, si es catequesis, si es liturgia, en ese nos interpelamos y nos encontramos con el Señor. Por eso nos enamoramos, por eso cada uno de nosotros y los sacerdotes principalmente, porque lo hemos encontrado, porque lo hemos visto, porque lo hemos dialogado, porque lo seguimos dialogando, porque lo seguimos encontrando. Por eso queremos unir nuestra vida. Si no, vana sería nuestra fe, ¿verdad? Apaga, cierra, guarda y vámonos. ¿Qué estamos haciendo? Y cada uno de nosotros tenemos eso. Bien, esto es a manera de resumen el querigma. Espero haya quedado entendido con todos estos, y ahí vienen también los resúmenes. Credo. Pues primeramente el querigma suscita la fe, y la fe tiende a expresarse con acciones y con palabras. Ajá. Y esta fe expresada en acciones y en palabras, pues después va tomando ya una escritura para todos y cada uno de nosotros. Yo me adhiero al Señor, yo tengo un símbolo, yo tengo un contenido, pero posteriormente se va generando como credo, que al final de cuentas vamos a tener de esa manera. Se expresa con acciones y palabras, surgiendo así los credos o símbolos. La Iglesia ha encontrado su forma lingüística, o bien el texto confesional, que se entiende como la forma de acto de confesión. Si nosotros, las grandes religiones tienen un credo, como un compendio de todo lo que ellos profesan. Por eso se le puede llamar religión. Los budistas, los judíos, los cristianos, los musulmanes tienen un credo, y cualquier otra iglesia que se crea iglesia, pues debe de tener un fundamento, un compendio de su fe. Y en muchas de las ocasiones pues se toman de la católica, de la cristiana, pues esa es de la católica. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu compendio? Y todas las grandes religiones tienen eso, ¿sí? Que nosotros tenemos la plenitud porque Dios la ha dado a su iglesia, no porque nosotros la merezcamos o nosotros la hayamos encontrado o la descubrimos. Dios mismo se la dio. Y entonces aquí nosotros tenemos esa plenitud y ese compendio. Bien, en el 2.1, el credo apostólico. La doctrina de la Iglesia sabemos por Tertuliano e Irineo, padres en los primeros siglos, que es una doctrina apostólica, que es dada a través de aquellos que estuvieron en contacto físico, presencial, en primera instancia, testimonial con Jesucristo. Y ellos nos la van dejando a nosotros, y así sucesivamente. Anteriormente se creía que el credo de los apóstoles en la Edad Media, que cada uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles, puso un pedazo, un párrafo uno, otro párrafo otro párrafo otro. Eso se creía, pero pues obviamente ya con los estudios avanzados, pues se da por descartado. De lo que sí estamos es una doctrina apostólica que viene dada por ellos, pero ellos no formaron el credo como nosotros lo conocemos ahora, o ese credo de los apóstoles, sino ya fue un compendio de la Iglesia que fue realizando a través de los concilios, a través de los predicaciones que se van dando, a través de los escritos, a través de la respuesta a las herejías. ¿Sí? Aunque sigue teniendo ese fundamento apostólico, y ese sí lo tenemos, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos pues el símbolo de los apóstoles o credo de los apóstoles. Lo vamos a leer todos juntos.
Decimos todos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Este es el credo que inicialmente la Iglesia adoptó consigo. Después se fue en el Concilio de Nicea y Constantinopla reformando o purificando, podríamos decirlo de cierta manera, y también un poquito ampliando en estos dos concilios. El credo y el Nuevo Testamento, pues su base es el Nuevo Testamento, como todos y cada uno de nosotros lo sabemos. Los acertos confesionales en el Nuevo Testamento aparecen como aclamaciones, por ejemplo, en Primera de Corintios 12, en el versículo 3. Voy a tomar esta. Dice de la siguiente manera: por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir, anatema es Jesús, y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Decíamos en este párrafo que es una aclamación, y aquí vemos Jesús es Señor, Jesús es Dios con nosotros. Eso es lo que significa, y hay varias aclamaciones que ya se vienen dando en esta de Primera de Corintios. Otras como himnos, y vamos a ver este himno de Filipenses 2 del 6 al 11. Aquí lo transcribí para que todos y cada uno de nosotros lo podamos observar y ver. Habla, Señor, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su parte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra del Señor. Vemos también como un himno que ya se estaba dando en las primeras comunidades, ¿no? No tiene las palabras concretas que nosotros hoy conocemos, pero ya viene dándonos este sentido de glorificación, que Jesucristo asumió nuestra condición, que fue puesto en la cruz por voluntad propia para la salvación de nosotros, para que todo el mundo confiese que Jesucristo es Señor nuestro. Y viene así dándose varios himnos. Otro de los himnos que encontramos es en Efesios 2:14. Se los leo, nada más son 3 versículos y se los leo rápidamente. También lo pasé aquí. Dice en Efesios: porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo el de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Y vemos también al final, principalmente en el versículo 16, como el Señor, pues por medio de la cruz, dando así muerte a la enemistad o al odio, que es otra de las traducciones que damos, ¿no? Y es un hombre nuevo que nos invita a todos y cada uno de nosotros también a hacer eso, hombres nuevos. Este es otro de los himnos, ¿sí?, que se van dando en la iglesia, y así podemos encontrar varios, no solamente estos 3,
como aclamaciones o como himnos, de los cuales ya se iban dando en el inicio. Un auténtico esbozo de credo lo encontramos en 1 Corintios 15, 3, 4. Como ya va tomando una forma más a la que nosotros conocemos. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y más o menos ya lo tenemos como prefigurado todos y cada uno de nosotros. Por eso este credo va a estar ligado siempre al Nuevo Testamento, en todos y cada uno de nosotros, que es nuestra confesión de fe. Es el principal, si les gustan tomarlo como referencia, 1 Corintios 15, 3, 4. La doctrina comienza a solidificarse. ¿A qué se refiere esta solidificación? Cuando era un niño bautizado o un adulto bautizado, los catecúmenos que nosotros conocemos, pues ya se hacía como esta profesión de fe. Se le decía, ¿crees en Dios Padre? Sí, sí creo. ¿Crees en Jesucristo, que es verdadero Dios, que vino a salvarnos? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, que ahora habita en la iglesia, que está para nosotros? Y de forma similar, ¿verdad? Y allí así iba esbozando el credo también, y se iba tomando más solidez. Y entonces era bautizado también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como una fórmula trinitaria, en la cual después se va desglosando y va tomando figura. Es por eso que se va solidificando esta profesión en todos y cada uno de nosotros. Hasta nosotros cada domingo, ¿sí?, o en solemnidades o en festividades importantes, también profesarlo, porque estamos reanudando esa profesión, nuestro símbolo, nuestro credo, nuestro querigma hecho realidad en cada uno de nosotros. Y así las controversias contra los herejes obligan a precisar lo propio, y la liturgia es expresión de la fe eclesial, y se van acuñando himnos, se van haciendo propios, ¿sí? Bien, otro punto que podemos esbozar, credo en los siglos II y III. San Justino ya en el 150 y 160 conocía un credo con este tenor, o con esta más o menos similitud. Irineo en su obra Epideisis ve más desarrollado el sentido trinitario en base a preguntas, como ya lo veíamos, lo esbozábamos en el bautismo de los catecúmenos. Hipólito propone una fórmula aún más desarrollada y larga. Ya en torno al 220 existe una fórmula que se parece mucho al símbolo de los apóstoles que nosotros acabamos de profesar. El credo romano fue una respuesta del obispo de Ancira, en Capadocia, Marcelo, quien al defenderse de las acusaciones de herejía envió un escrito detallado al Papa Julio I. Se le acusaba esto y dice, no, pues esto es lo que yo creo, esto es lo que yo profeso, esto es lo que yo tengo por cierto. Y le hace una carta a este Papa Julio, y es la que se conserva. Y ya tiene mucho de este credo, muy parecido al que conocemos como símbolo de los apóstoles. Entonces dice el Papa, bueno, no es un hereje. Entonces me está dando como los hechos en lo que él está predicando, en lo que él está dando, en lo que él está teniendo su fe. Y entonces ve como un testimonio pues a su favor. Esta hipótesis de un texto griego que a su vez añade vida eterna, como nosotros acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Lo confirma la obra de Hipólito y prevalece la fecha de comienzos en el siglo III, comienzos del siglo III. Vemos pues el credo más amplio por estas herejías de Arrio, que él decía que en definitiva Cristo no era Dios, que era Hijo de Dios, pero no Dios, que era el profeta por excelencia, pero no lo confesaba como Dios. Entonces se hace un concilio, ¿sí?, en el 325, donde surge esta profesión de fe, ya de una forma conciliar.
de todos nuestros primeros obispos y padres de la Iglesia, y se promulga, ¿no? Fue el primero promulgado por un concilio ecuménico al cual se le agregó algunas expresiones, especialmente el homoiousios tu patri, que quiere decir consubstancial al Padre, o dicho de otra manera, de la misma naturaleza del Padre, Jesucristo, verdadero Dios, y dando así respuesta a esa herejía de Arrio, ¿sí? Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, es Dios con nosotros, ¿sí? Porque Arrio pensaba o creía más o menos una de sus ideas que Dios lo creó y lo puso en el seno de María para hacer su hijo predilecto, su hijo por excelencia, pero no era Dios, en definitiva. Era la perfección, otro Adán con nosotros, pero no lo confesaba o pretendía eso, no confesarlo como Dios. Entonces da respuesta, ¿no? Posteriormente se amplía, viene dándose diferentes situaciones, o algunos aceptando, algunos en contra, algunos a favor, y vienen dándose así diferentes situaciones hasta el Concilio de Calcedonia en el 451. Primeramente está el Concilio de Constantinopla en el 381, donde ya lo da definitivo, ¿sí? Y queda así como el credo niceno-constantinopolitano, que nosotros, cada uno de nosotros estudiamos y que profesamos casi siempre en las misas los domingos, ya sea uno, el apostólico, o el niceno-constantinopolitano. Y ya este de Calcedonia en el 451 lo hace abierto a toda la Iglesia, lo hace ya como más, ya de por sí era de parte de la Iglesia, pero lo universaliza de cierta manera y lo implanta en todas las regiones mismo. Bien, otros credos los encontramos en Italia, en la provincia balcánica de la Alta Moravia, en el África, en España, en Francia, más otros provienen del credo romano antiguo, como este que ya les decíamos, de esta defensa, y así podemos encontrar diferentes profesiones de fe, pero muy similares cada una de ellas. Los motivos principales a reformar los credos fueron: ¿por qué si tenemos tanta variedad, por qué debemos de reformarlos? Pues uno, para mostrar que ante las autoridades estar de acuerdo con la revelación bíblica y la doctrina de la Iglesia. Es tomar acuerdos, ¿no? Y tomar cada uno de nosotros, pues, ese conjunto de la fe. Otro, ofrecer normas doctrinales y jurídicas a todos y cada uno de nosotros que van tomando ese sentido de verdad y de fundamento en cada uno de nosotros. 3, dimitir las polémicas internas acordes a los principios de la Reforma, ¿sí? Al interno. Un punto siguiente, formación de los credos, que era articular la respuesta de la palabra de Dios, comunicar la salvación, confesar y expresar la fe cada uno de nosotros, glorificar a Dios. Ya veíamos que eran himnos, ¿no?, de glorificación, y es también un himno de glorificación a Dios. Separar la ortodoxia, que es ortos significa correcto y doxa significa opinión. Una opinión correcta o bien una postura o creencia correcta, verdadera. Y era separar eso, la creencia verdadera de la no verdadera, o de las herejías que estaban surgiendo en ese tiempo. Por eso, separar la creencia verdadera de la no correcta, como nosotros también hacemos hoy en nuestros días. Como las noticias, hoy vemos que son fake news, o falsas noticias en cada uno de nosotros. Entonces era separar lo que es verdadero, lo que es acorde a la doctrina, lo que es cierto de lo que no es cierto. Lo podemos ver en cada una de nosotros en las noticias, ¿verdad? En cada uno de estos. Separar la ortodoxia de la heterodoxia. Mantener la unidad y facilitar la socialización en la comunidad. También fomentar la praxis cristiana, ¿sí? Que cada uno de nosotros llevemos a hacer vida lo que celebramos, como decimos en cada una de las Eucaristías. Su valor normativo está fundamentado en 4 puntos. El de expresar fielmente la fe de los apóstoles, el haber tenido una recepción universal de la Iglesia, el haber sido aprobado por el Magisterio Supremo de la Iglesia en un concilio, y el de ser utilizados en la liturgia de la Iglesia.
¿Hay limitaciones del credo? Pues sí. ¿Qué limitaciones? Son sencillas, que no podemos compendiar toda la fe de la Iglesia en una cierta frase o himno. Tendría que ser como más extenso, ¿verdad? Y el lenguaje, muchas de las ocasiones ese homo iusus tu patri no se entendía en otros idiomas, no se podía traducir, no se podía dar. Incluso la Iglesia ortodoxa, al final de cuentas, ellos el filioque, el Espíritu Santo, que el Padre y el Hijo, una misma naturaleza, y el Hijo, ese filioque, no lo aceptan. Y había esta cierta discontinuidad en el credo, o discrepancia ya a veces en la propia lengua. Y no se puede con nuestra propia lengua como compendiar todo el signo de nuestra fe. Es uno de los límites que tenemos. Por último, el dogma está muy sencillo, muy práctico, muy pequeño también para darse. Ya comprendimos que es una predicación en la cual hay un encuentro personal con el Señor, nos adherimos y también nos adherimos a esa fe que profesamos. Una ocasión en el seminario nos decía, oigan, ¿quién es Jesús para ti? Y así estamos en la clase, ¿verdad? Todos en la clase. No, pues es mi Salvador, es mi Señor, es Dios con nosotros, es el Rey, el Profeta, es tantos significados, ¿verdad? Y el Padre nos preguntaba, ¿y la Iglesia qué dice quién es Jesucristo para la Iglesia? ¿O quién es Dios Padre para la Iglesia? Si hay tantas opiniones, ¿cómo nosotros podemos? ¿O quién es el Espíritu Santo para ti? No, pues el Espíritu Santo es el que dirige la Iglesia, es el motor de la Iglesia, es esto, es aquello, es así, es así. Y cada uno de nosotros tenemos esa opinión diferente de quién es Jesucristo para ti. Pero en definitiva, ¿qué dice la Iglesia? Pues en este compendio, ¿sí? Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Esa es la respuesta de la Iglesia. No es la respuesta particular de una comunidad o de una persona. Es la respuesta eclesial que todos y cada uno de nosotros profesamos. ¿Quién es Dios para ti? Pues con el credo podemos responder. ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? Pues con el credo respondemos, porque respondemos la respuesta de la Iglesia. Y cada uno de nosotros no solamente debemos de saberlo, sino debemos profundizarlo cada vez más. Lo que se da en el catecismo, principalmente para los libros 6 en adelante, es pequeñas partes del credo. En los 9 libros que tenemos ahora está eso, el credo. Para que el niño lo comprenda, para que el niño lo haga suyo, para que el niño lo desglose y pueda tener ese sentido. Y afuera, con tanto combate que todos y cada uno de nosotros tenemos, no se pierda. Por eso el niño ahora tiene que llevar ese proceso de catequesis. Primero es el anuncio y después, ¿qué sigue? Pues la catequización, la profundización de esa fe que todos y cada uno de nosotros llevamos. ¿Y termina con la confirmación? No termina con la confirmación. Cada uno de nosotros estamos aquí porque queremos profundizar cada vez más, cada vez más. ¿Termina con el matrimonio? No termina con un solo sacramento, con alguno definitivo. Es siempre un profundizar cada vez más en ese sentido. Por último, los dogmas. La etimología de dogma viene del griego dogma, que quiere decir parecer. Es una proposición que se asienta por firme y cierta, como principio innegable. Un principio que no se puede negar en cada uno de nosotros. Evoca verdades de fe reveladas por Dios y que la Iglesia es testigo y custodio. Esto lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 84. Nos habla ya de estas verdades que la Iglesia lleva consigo y es testigo porque viene de los apóstoles, es aquella que va llevándose no solamente como una predicación oral, sino como una predicación ya testimonial en las Sagradas Escrituras, y es custodia de todos y cada uno de ellos, innegables, de los principios innegables. Bien,
Evolución semántica del término de dogma. Significa fundamentalmente lo que a uno le parece bien, tanto en el orden doctrinal como una opinión. Bueno, a mí me parece bien esta opinión. Y en el orden práctico, una decisión. Yo me adhiero a Cristo y entonces también hago una decisión por unirme a Él, por unirme a su doctrina, por cumplir sus mandamientos, y no solamente sus mandamientos. Hoy leíamos en el Evangelio que el Señor nos dice: muy bien, los has cumplido perfectamente desde pequeño, pero solamente te falta una cosa: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Siempre hay un más, hay un plus, hay un sentido de santidad que es cumplir la voluntad de Dios. Y ese es el sentido del dogma, o un principio práctico que se lleve a las obras, que se lleve a los hechos que te pide Dios en cada una de nosotros de nuestra vida. De decisión se pasa a una facilidad, con poca facilidad, a la decisión oficial, es decir, al decreto o edicto. ¿Sí? Es un decreto que se da. Ya se da también en el Nuevo Testamento en diferentes. Significa edicto imperial, que es uno de sus significados, y lo vemos en Lucas capítulo 2, versículo 1. Lo leo rápidamente. Sucedió que por aquellos días salió un edicto del César Augusto, ordenado que se empadronase todo el mundo. ¿Sí? Y este es un dogma, un edicto, un hecho innegable que se tiene que cumplir, que se tiene que hacer. También lo vemos en Hechos 17:7. Otro denota la ley del Antiguo Testamento, una ley superada en Jesucristo. Lo vemos en Efesios 12:15 y también en Colosenses 2:14. Leo la de Efesios, dice: anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz. Esta anulación de la ley en la antigüedad. Y el Señor nos da un mandamiento nuevo: que nos amemos los unos a los otros como queramos, no, como Él nos ha amado. Y llevando a esa perfección, a cumplimiento, todo lo dicho en el Antiguo Testamento, y purificándolo y llevándolo con su propia vida. Esto también es otra denotación de la ley antigua, pero profesada en Jesucristo, con sus dichos y con sus hechos. Otra acepción de dogma: decretos del Concilio de Jerusalén, y esto lo vemos en Hechos 16:4. Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observaran las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. ¿Sí? Es un decreto, un mandato, algo innegable, ¿sí? Un precepto. Y todos y cada uno de nosotros pues vamos llevando dogmas que se van realizando a través de los tiempos. La subdivisión en 4 grupos, como opinión, como creencia firme, como doctrina, como sistema doctrinal, religión o credo, preceptos del Evangelio, de la ley mosaica, de los concilios, decretos del Senado, edictos imperiales. Son todas las acepciones de este dogma. Ya por último, en el Concilio Vaticano I, deben creerse con fe divina y católica aquellas cosas que están contenidas en la palabra de Dios, escritas o transmitidas, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, sea por un juicio solemne, sea por su magisterio ordinario o universal. ¿Sí? Eso es lo que nos da también el Concilio Vaticano I, que es promulgado, y lo vemos también en el Décinger, en el número 1792. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sí quedó claro más o menos el querigma, el credo, el dogma? Porque lo vamos a seguir viendo enseguida, lo vamos a seguir profundizando. Esta es solamente una profundización a través de este autor, José Antonio Alcain, y de otros autores que hemos también tomado en cuenta, pero es nada más como un esbozo. Posteriormente, toda la semana vamos estando y vamos a encontrar mucha material importante
en este sentido querigmático, sobre todo lo que es esta semana. Quise darle un enfoque más presencial a este querigma, esperando que se quedara como más. Yo cuando estaba pequeño, en una junta también así que estábamos, encontraba ese querigma y yo decía, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Verdad? ¿Con qué se desglosa? Ajá. En definitiva, a mí me quedaba así como muy claro ya desde entonces que se puede desglosar. Es la predicación de Jesucristo, aunado su pasión, muerte y resurrección. Es la buena nueva, el anuncio de Cristo, ¿sí? Es toda su predicación con nosotros. Y es su vida. Por eso Cristo también es el Evangelio. Cristo es el querigma. Cristo es el anuncio para nosotros. Pasión, muerte y resurrección en cada uno de nosotros. No sé si hay alguna pregunta, por ahí tienen algún micrófono. Si explique bien entonces, Esperemos que sí. Si hay alguna pregunta, les invitamos, como va a ser una misma temática, tal vez nos pueda surgir alguna, y mañana, tal vez si no es a mí, al siguiente expositor, ¿verdad? Oiga, esto y esto. Apuntemos las citas y llevemos. Por allá creo que Toño tiene una pregunta. Podemos cada uno de nosotros, a través de las citas bíblicas, ampliarlas, profundizarlas, meditarlas, etc. Toño, te escuchamos. Es un comentario más que todo. Sí, muy bien. Yo he dialogado con algunos hermanos separados y ellos los dogmas no los aceptan tan fácil porque dice que son impuestos por la Iglesia Católica, más que todo. Aunque yo sé que es bíblico, ellos lo refutan, dicen que no es tanto que sea bíblico, sino que la Iglesia Católica lo ha impuesto. Nada más. Todos los dogmas tienen su fundamento bíblico. Sí. No están compendiados o redactados tal cual nosotros lo conocemos, sí, pero su fundamento es 100% bíblico, sí, nosotros lo sabemos. Pues ellos, más que nada, pues no llevan a una profundización como la Iglesia Católica, ¿sí? Y en Jesucristo mismo le ha dado a Pedro y a su potestad, ¿no? Todo lo que ates en la tierra quedará todo en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y en esa potestad cada uno de nosotros. No se pueden retirar porque son como las patitas de esta mesa. Si se quita una, pues ya no le puedes poner nada encima. Son la base fundamental de nuestra fe. ¿Sí? Y de ahí se fundamenta todo lo demás. El primero que nacía pues en el credo, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y si quitas que no es Dios sino un hombre perfecto o hijo de Dios, ya quitas el fundamento de toda nuestra iglesia, uno de los principales, ¿no? Y así los de María, de la iglesia y de los demás, cada uno de nosotros. Y está sentado, otra vez les pongo esta diapositiva, ¿no? Deben creerse con fe divina y católica aquellas cosas que están contenidas en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, sea por un juicio solemne, sea por su magisterio ordinario y su universalidad en cada uno de nosotros. ¿Sí? También en el Concilio de Constantinopla y en posteriores se toma también la infalibilidad del Papa, que en cuestión de doctrina y moral es infalible. ¿Sí? Muy bien, allá Magda tiene una pregunta y con esa terminamos, yo creo, por el tiempo. Te escuchamos, Magda. Gracias. Pues antes se decía que la catequesis nada más como que lo ubicaba uno para los puros niños, ¿verdad? Sí. Pero me gustó lo que dijo, que la catequesis es esa profundización. Siento entonces que la catequesis nunca se termina, pues, porque es como un proceso que nosotros vamos, pues, conociendo más a Jesús, pero también dejándonos amar por Él, ¿verdad? Entonces es ese proceso de, pues más bien de dejarnos, porque Él ya nos ama, ¿verdad? Es la profundización del querigma. Una vez nos adherimos y tenemos un encuentro con Él, pues es profundizar, que se va llevando una etapa principal, como todo fiel creyente, pues en la infancia. Pero ¿qué sigue después de la confirmación?
se le invita a ese joven a formar, por ejemplo, diferentes grupos, a pandillas de vida cristiana, a un grupo de adolescentes, a Tarcisio Cinecitas, a ser parte de la comunidad. Yo formé parte de Infancia y Adolescencia Misionera y estábamos ahí, cada uno de nosotros. ¿Qué sigue después? Ya es joven, pues al grupo de jóvenes, ¿verdad? ¿Qué sigue después? Pues es que ya me casé, pues hay grupos de matrimonios, muchísimos grupos de matrimonios tenemos para aventar para arriba, ¿verdad? Tantos, aquí hay como el del padre dirige uno, el señor cura, está el grupo de Caná, está tantos, movimiento familiar cristiano, sí, hay juvenil, hay renovación, hay incluso en una parroquia hay una renovación juvenil, en renovación, y hay tantos grupos. ¿Y qué sigue después? Pues sigue, no sé, ministro de la comunión, ¿qué sigue? Pues liturgia, ¿qué sigue? Pues profundizar cada vez más. Nuestra vida no se termina con solo la confirmación. Pastoral social, sí, señor cura, la pastoral social, a tanto. Nuestra iglesia es muy riquísima para eso, para la profundización, ¿sí? Bien, vamos entonces a cada uno de nosotros a hacer una oración para despedirnos. De antemano agradezco su atención a todos y cada uno de los que nos acompañan presencialmente o por los medios de comunicación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado, que esta predicación querigmática en cada uno de nosotros nos invite a un encuentro personal para contigo y que nos invite a todos y cada uno de nosotros a ser testigos fieles de tu amor y tu misericordia para con nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La Parroquia del Espíritu Santo otorga el presente reconocimiento al Padre Benjamín Hinojosa Medina por su valiosa participación como expositor en el Simposium de la Fe, impartiendo el tema Querigma, Credo y Dogma. Zapopan, Jalisco, agosto de 2020. Padre, muchas gracias. Muy bien, gracias por toda esta investigación, este esfuerzo y tu comunicación hacia nosotros. Los invitamos para el día de mañana con el tema El Querigma Paulino. Muy bien, buenas noches, hasta mañana.